Yo te estoy convocando a ti a convertirte en un creyente apostólico, a ser uno que ha sido enviado, a ser uno que ha sido comisionado, a tomar responsabilidad por el reino. ¿Alguien está aquí en la iglesia? Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que reciba las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. Dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Ahora vamos a Mateo, antes de Hechos, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, capítulo 28, son las palabras de Jesús, Mateo 28, 18, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias por tu palabra te damos esta noche en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo amén en la iglesia? Gloria a Dios. Entonces, hemos iniciado la serie acerca de las características del pueblo apostólico. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo nos damos cuenta que una iglesia es apostólica? ¿Cómo nos damos cuenta que un pueblo es apostólico? ¿Está conmigo? Y el tema de la semana pasada, hablamos acerca de la iglesia de Pantoja. ¿Alguien se acuerda de cuál iglesia hablamos? Hablamos de la iglesia de Jerusalén. Jerusalén, la iglesia perseverante. También los de Pantoja han sido muy perseverantes, gloria. Dale un aplauso al Señor por eso, ¿verdad? Hablamos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia perseverante. Si usted no escuchó esa enseñanza, está en el canal de YouTube, búsquela y recíbala, repásela. Porque una característica de una iglesia apostólica es una iglesia perseverante. Y enseñamos según Hechos capítulo 2, del 42 al 47, en qué perseveraba la iglesia de Jerusalén. Y ellos perseveraban, número uno, en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en lo aprendido. ¿En qué perseveraban? En lo aprendido, en lo que le enseñaban, en eso ellos perseveraban. Perseveraban en el partimiento del pan, es decir, en la comunión, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la generosidad, y el resultado era que cada día Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es decir, el resultado del crecimiento de Jerusalén era la perseverancia. O sea, el fruto de la perseverancia, el resultado era el crecimiento de la iglesia. Entonces, hoy yo quiero hablarle en la misma línea de la característica, qué caracteriza, cuál es la distinción de una iglesia apostólica y del creyente y del pueblo apostólico. Es que la mentalidad apostólica es de expansión. ¿Cómo es la mentalidad apostólica? Ayúdenme a predicar, digan un amén. Es de expansión. Todos nosotros somos enviados. ¿Qué somos nosotros? Todos nosotros somos ¿qué? Enviados. La mentalidad apostólica de la iglesia apostólica es una mentalidad de expansión. El libro de los Hechos nos presenta una iglesia en movimiento, no estática. Ahí vemos en Hechos 13, y fue el primer tema que hablamos, de la iglesia de Antioquía, que era una iglesia que se convirtió en el primer centro apostólico misionero del evangelio o del cristianismo, porque allí fue donde primero se le llamó cristianos a los creyentes. ¿Está conmigo? Le llamaron cristitos. El tío hizo la tarea.
No fue Jerusalén. Jerusalén fue el lugar de origen, pero Antioquía fue el lugar de expansión, de crecimiento. ¿Está conmigo la iglesia? Era una base. Entonces, mientras ellos ministraban al Señor, mientras ellos adoraban, mientras ellos ministraban, mientras ellos ayunaban, el Espíritu Santo habló a través de ellos, de los que estaban ahí, y reveló que había que enviar, ¿verdad?, a algunos al ministerio. Esto revela que en la iglesia apostólica no crece con estrategias humanas, sino con la estrategia del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Ellos tenían sensibilidad al Espíritu. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y esta palabra apartarme implica, hermano, una separación con propósito a una asignación divina. No era pónmelo aparte para, no, era algo importante, hermano. ¿Y para qué lo apartaron? Para ser enviados. Ser enviados para la obra del Señor. No es simplemente ir, era que fueron apartados y comisionados con autoridad. Y fue lo mismo que hizo Jesucristo en Mateo 28. Jesucristo en Mateo 28, antes de ascender, Jesús comisionó a sus discípulos y a todo el que crea a ir por todo el mundo a predicar el evangelio y a hacer discípulos. ¿A qué nos mandó el Señor? A predicar y a ser discípulos. Y hay una palabra muy tremenda que aparece en el evangelio, es cuando aparece la palabra id en imperativo. El imperativo de ir aparece, no es simplemente ir, es comisionado con autoridad y con respaldo del cielo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no es opcional ir. Dile a alguien, no es opcional. Ir y predicar y hacer discípulos no es opcional para el creyente. Es un mandato divino, iglesia. Jesús establece este mandato, no es opcional. Pero fíjese una cosa, cuando Jesús le dice, vayan, id por todo el mundo, Jesús no le está diciendo al creyente que lo deje todo. Esta palabra lo que quiere decir, mientras usted vaya haciendo discípulos, mientras usted hace su vida, mientras usted se desempeña, mientras tú eres empresario, profesional, ama de casa, mientras tú te desempeñas en la vida, predica y haz discípulos. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? Mientras tú vas haciendo tu trabajo en la tierra, ve predicando, ve haciendo discípulos. Amén. Porque la iglesia, tenemos que entender que la iglesia no existe para reunir gente. La iglesia existe para enviar gente continuamente. Ay, Dios mío, está conmigo la iglesia. Qué bonito es tener mucha gente en una iglesia parada, sentada por años ahí, sin que esa gente crezca, sin que avancen, sin que crean, nada más ir para aplaudir, adorar y ofrendar. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted crezca espiritualmente y que usted sea enviado. No fuimos llamados para reunir gente solamente, sino para enviar discípulos. ¿Para qué fuimos llamados? Una iglesia apostólica envía discípulos. Lo envía dentro y fuera del ministerio. Así que hay varios principios para entender que somos enviados. Ya conmigo, yo soy un enviado. Usted y yo somos enviados. Cristo nos envió al mundo. Dijo, id y predicad el evangelio y haced discípulos. Yo estoy loco que la juventud de aquí entienda que tú eres un enviado del Señor. No solo yo soy un enviado como apóstol, usted es un enviado de Cristo. Vamos, dígale a alguien, tú eres un enviado. Ay, Dios mío, no, con ánimo. Si usted no coge ánimo porque usted dice, aquí somos dos gente, lo que llegue, me dice, me voy de aquí porque aquí no hay ánimo. Dale al hombre y dile, coge ánimo, hermano. Somos enviados. ¿Enviados a qué? A ir, a discipular, a evangelizar, a ganar almas para Jesús, a servir. Amén. La iglesia apostólica, el primer principio de esta noche, que la iglesia apostólica entiende que su naturaleza es ser enviada. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es ser enviada. Y la iglesia de Antioquía no retuvo esos hombres. La iglesia se dio cuenta, ven acá, Bernabé, Pablo, Lucio, el otro y el otro, tienen llamado, tienen dones, tienen ministerio, tienen talentos.
Vamos a enviar a esa gente. Una iglesia apostólica no mide su éxito solamente por la gente que retiene en la iglesia, sino por la gente que envía, por la gente que prepara. Si usted está en casa del Rey Jesús, usted va a ser preparado. Usted no va a ser entretenido. Váyase para la iglesia de Pepito. Si tú quieres que todos los días te estemos diciendo cuenticos de camino y brincándote y saltándote. No, aquí te vamos a decir que hay que crecer, que hay que cambiar, que hay que transicionar, que hay que vivir en santidad, que hay que creerle a Dios. Entonces, la iglesia apostólica, esa es su naturaleza. Hay iglesias que funcionan como depósito de gente, pero la iglesia apostólica funciona como un río que fluye. Entra gente y fluye el río. Y la gente va creciendo y avanzando. Pastor, ¿quiere decir que todo el que llegue lo vamos a enviar? Enviamos gente adentro y afuera. Dígale a alguien, adentro y afuera. ¿Está conmigo? Entonces, todo lo que deja de fluir, ¿qué pasa? Se estanca. Todo lo que deja de fluir, ¿qué le pasa? Se estanca. Entonces, número uno, somos enviados porque la iglesia apostólica ha entendido que su naturaleza es esa, ser enviada. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Ser enviada. Eso es lo que significa un apóstol. Uno que ha sido enviado, comisionado a una misión. Y la iglesia es apostólica. El primer apostólico es Jesucristo, que fue enviado por su Padre al mundo. Pero luego cuando Cristo estaba aquí envió a sus 12. Pero luego cuando Cristo se fue, el Padre envió a los Espíritus. El Espíritu Santo es apostólico. Porque Él no es de este mundo, Él está en este mundo en una misión. Y tú y yo tampoco somos de este mundo, tú y yo estamos en este mundo en una misión. Somos apostólicos porque hemos sido enviados a una misión. Somos enviados, número 2, somos enviados dentro y fuera de las paredes de la iglesia. Porque esto es una dimensión fundamental de lo que es ser apostólico. Primero, somos enviados dentro de la casa. ¿Dónde somos enviados? Dentro de la misma casa, dentro de la misma congregación, somos enviados dentro de la iglesia. Cuando una persona sirve en cualquier área, no está ocupando un puesto o un espacio, está respondiendo a una asignación divina. Le voy a decir algo, en la iglesia primitiva tenían hermanas asignadas, hermanos asignados, para cuando llegaran los hermanos a la reunión de la casa, esos hermanos le lavaran los pies. La gente venía de la calle polvorienta. Y en las casas, fíjate que en las casas normalmente, cuando ellos llegaban, había un siervo, un criado o un esclavo que lavaba los pies de los invitados. Porque la gente no venía de la talvia. No venían de manejar su carro. No hay que dar muchos detalles de eso, ¿verdad? Entonces venían con los pies sucios. De la misma manera, cuando se reunían como iglesia en una casa, habían uno de los diáconos, uno de los hermanos, tenía la tarea de lavar los pies de los santos cuando llegaran a la iglesia. No era un acto simbólico una vez al año, como lo hacen algunas congregaciones, como símbolo de humildad. No, era un acto recurrente. ¿Quién va a lavar los pies de la gente en la iglesia hoy? Cuando llegue la gente, ¿quién le va a lavar los pies? Porque tú sabes, la gente llega del trabajo, llegan con los pies polvorientos, llegan con los pies llenos de estiércol entre los animales. ¿Quién le va a lavar los pies? Por eso el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a Timoteo y le dice, asígnale la mensualidad a las viudas que sean mayores de 60 años, que no tengan familia que la mantengan, y dice, que hayan lavado los pies de los santos. En otras palabras, que hayan servido en la casa de Dios. Dile a alguien, hay que leer la Biblia. Que hayan lavado. Entonces, somos enviados dentro de la iglesia con una asignación. El músico, el líder, el servidor, el mayordomo, el que limpia, el que lava, el que ayuda, el que hace algo dentro de la casa, el que hace toda esa labor dentro de la congregación. Es uno que ha sido enviado. Los músicos, los cantores, los adoradores. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? Aunque a lo mejor usted sienta, no, yo no hago nada. Usted es un enviado a una tarea, a una asignación divina. ¿Está conmigo?
Luego somos enviados fuera de la casa. Fíjate que el apóstol Pablo dice en la Biblia que permaneció 14 años en Asia. Cuando regresa a Jerusalén, los que estaban en Jerusalén no los recibían como cristianos, pues decía, espérate un momento, este perseguía a los cristianos, este lo mandaba a matar, espérate. Y Pablo estuvo ahí bajo la cobertura de los que eran antes que él hasta ser enviado. O sea, el gran apóstol Pablo llega y está entre los que son maestros, profetas, apóstoles antes que él, está ahí esperando ser enviado. Entonces aquí entramos a otra dimensión porque a veces vamos a ser enviados afuera de la casa. ¿A dónde? A abrir una casa de paz o una célula, a abrir un discipulado, a ser un evangelista, a ser un profeta, ¿alguien está conmigo? A ser un apóstol a las naciones. Vamos a ser enviados fuera. Cuando uno de nuestros cantores adoradores crezca, que será enviado a las naciones a cantar en el mundo, a predicar allá con el canto. Alguien reciba eso, por favor. Enviado a plantar iglesias, enviado a aperturar nuevas sedes de casa del Rey Jesús. Eso es uno que es enviado fuera. Hermano, esa es la visión de la casa. La visión de la casa no es que nos quedemos estáticos por años estáticos, cantando culto, cantando todos los domingos sin avanzar. Hay que ganarse al mundo para Cristo. Hay que ganarse al mundo para Jesús. Hay que predicar el evangelio. Usted ha visto las noticias en estos días. Usted no ha visto las noticias, las familias desbaratándose, feminicidios, problemas de todo tipo. Tú no te puedes quedar sin predicarle a alguien. El problema de la gente no es de cuarto, es de Cristo en el corazón. Es de Jesús. Es el gran problema de la gente. ¿Está conmigo? El problema es que mucha gente quiere ser enviado lejos sin haber sido fiel cerca. Entonces, la iglesia de Antioquía era un centro de entrenamiento, donde la gente sirvió ahí primero. Y después que sirvió ahí primero, fue enviado. En muchos de los que están aquí, en algún momento serán enviados y comisionados a abrir nuevas obras, a abrir casas de paz, a abrir discipulados, a ganar almas para Jesús, a predicar en orfanatos, a predicar en lugares donde se requiere que se predique la palabra del Señor. ¿Estás aquí conmigo o te fuiste? Pero el modelo bíblico muestra, hermano, que el entrenamiento ocurre en casa antes de ser enviado a las naciones de la tierra. O sea, hay gente que dice, Señor, envíame a Estados Unidos, vete a los barrios primero. Vete al barrio. Jesús dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y después hasta lo último de la tierra. Es decir, antes de ir a lo último de la tierra, hay que predicar aquí en Jerusalén. Hay que predicar allá en Samaria. Amén. Hay que moverse cerca. ¿Estás aquí conmigo? Porque el que no honra el envío interno no está preparado para el envío externo. Si tú no eres fiel con la casita de paz, con el discipulado, con el servicio, con el diaconado, con tu pastorado interno, tú no vas a ser fiel allá afuera. Dios nos está probando. Antes de pastorear por 18 años, yo pastoreé 3 iglesias que ninguna eran la iglesia que Dios me iba a dejar pastoreando. Pastoreé una iglesia en Estados Unidos un tiempo. Me la entregaron como con 10 personas, la dejé con más de 40 personas en 4 meses. Pastoreé la iglesia de Génesis, de la Iglesia Evangélica Dominicana. Le empezamos un grupito ahí. Ahora tiene 20 años la iglesia, más de 20 años ya. Antes de ser fiel en lo tuyo, Dios te va a poner a ser fiel en lo de otro. A que tú de la talla en lo de otro. A ver cómo tú amas lo de otro. ¿Estás aquí conmigo? La mentalidad apostólica es de expansión. ¿Cómo es la mentalidad apostólica? Es de expansión, no de mantenimiento. Yo quiero que usted agarre bien esto. ¿Cómo es la mentalidad apostólica? Es de expansión, no es de mantenimiento. ¿Sabe qué significa algo que se mantiene, que nunca cambia, que nunca crece? Se mantiene, se sostiene, permanece, pero no se expande. A nosotros como Casa del Reino llegó el tiempo de la expansión y la expansión es difícil. La expansión no es fácil. La expansión, hermano, es un sacrificio. Jesús nunca habló de mantener, siempre habló de multiplicar. O sea, Dios quiere que dé fruto, que permanezca, que crezca. ¿Está conmigo?
Jesús quiere que conservemos lo que tenemos, pero que hagamos más discípulos. Amén. Que hagamos más. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica, ¿qué hace la iglesia apostólica? Envía, planta, disipula, multiplica, levanta. Envía porque entiende que esa es la misión. Planta porque va avanzando territorialmente. Tenemos que tomar este territorio, iglesia. Cuando digo territorio no me refiero al local, me refiero a tomar el territorio, tomar la gente, ganar las almas. Tú tienes que tomar el territorio de tu sector, el territorio donde Dios te puso a ser influyente, los amigos sobre los cuales tú influyes, porque tú eres un enviado. Ya conmigo, yo soy un enviado. Usted es un enviado, hermano, y la iglesia apostólica, la mentalidad es la mentalidad de expansión, no es una mentalidad de mantenimiento, hermano. ¿Cuántos han tenido carro viejo aquí, hermano? ¿Cuántos lo tienen todavía? Oro que el Señor te ayude, ¿verdad? A adelantar un chisme en el nombre de Jesús. Dios lo puede hacer. Óyeme, cuando tiene un carro viejo, hermano, es un lío. Tú le echas aceite hoy, pero pasado mañana tienes que chequearlo. Claro, entonces la unción de mantenimiento es una unción que mantiene lo que tiene, y eso es bueno, mantener y sostener. Pero Cristo no nos mandó a mantener, nos mandó a multiplicar. A multiplicar. La iglesia apostólica envía, planta, disipula, multiplica y levanta hijos espirituales. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando levanta hijos espirituales, el crecimiento, hermano, permanece. ¿Está conmigo? ¿Qué hace la expansión? Que el crecimiento puede ser numérico, pero la expansión es algo de carácter gubernamental y territorial. ¿Qué fue lo que pasó en el primer siglo? Que los cristianos se infiltraron en todas las esferas de la sociedad. En todas, hasta llegar cerca del imperio. De tal modo que esa gente, tú dices que vamos a inventarle algo a esta gente, porque es que lo han permeado todo. Se han metido en todas partes. Entonces la expansión se convierte luego en una evidencia de la iglesia que entendió su asignación. Quiere decir que si no nos expandimos es porque no entendemos nuestra asignación. Dile a alguien, suelta la unción de mantenimiento. Entra en la unción de expansión. No. Entra en la unción de expansión. Lo que recibo, la parábola de los talentos, ¿qué dice? Que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Pero al que no lo multiplicó, ¿qué le dijo? Dame mi talento y yo se lo voy a dar al que lo multiplica. Tú tienes un compromiso con el Señor de multiplicar todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Todo tú tienes que multiplicarlo. Se puso finanza, multiplícala. Te puso negocio, multiplícalo. Te puso talento, multiplícalo. Te puso una familia, vete al paso, no tengas más hijos de ahí, pero multiplícate. ¿Usted cree que iba a decir yo que se multiplicara? Y claro que sí, la gente buena tiene que tener más hijos que la gente mala. La gente que tiene valores tiene que tener hijos por pipar. ¿Cuál es la diferencia en la mentalidad apostólica de expansión y la mentalidad pastoral, que es una mentalidad de mantenimiento? Y hay gente que se siente mal por eso, pero no. Hoy el Señor me hablaba, es necesario toda esa asunción en la iglesia. Todas esas unciones en la iglesia son necesarias, pero hay 5 diferencias que yo te voy a dar. La primera es que el enfoque apostólico es de avance. Es de avance. La mentalidad apostólica está orientada al avance constante. La mentalidad pastoral a la conservación. Por eso cuando vamos a hacer cruzadas evangelísticas, es importante tener a los pastores involucrados, como la cruzada que tenemos ahora el 5 y 6 de junio en Puerto Plata, porque lo pastoral conserva el fruto. Lo que pasa es que a veces se queda en conservar el fruto y no en expandirlo. Y Dios quiere que tú tomes el fruto y lo expandas y lo multipliques. No estoy diciendo que lo pastoral no es bueno. ¿Amén o no amén? ¿Está conmigo? No me está entendiendo. ¿Cómo mide el éxito la iglesia apostólica? La iglesia apostólica mide el éxito enviando dentro y afuera. Es decir, formando líderes, formando discípulos. Hay gente que dice, pastor, pero yo quiero hablar con usted. Digo, pero tú tienes tu líder. Tú tienes tu discipulado. Tú tienes tu líder de casa de paz. ¿Qué es lo que pasa? Pues la mentalidad pastoral tiene a muchos pastores, lo tiene loco.
porque la gente solamente se centra en el pastor. Lo apostólico no. Lo apostólico se centra en formar gente. En formar. Usted como que no me está entendiendo. Estoy hablando de yuca y batata. La mentalidad apostólica es de expansión. ¿Cuántos discípulos activamos? ¿Cuántos líderes tenemos? ¿Cuánta gente se levantan? Pero la mentalidad pastoral es de mantenimiento y mide el éxito. ¿Cuánta gente están asistiendo? ¿Cuántos vinieron? No, yo quiero que venga mucha gente, pero yo quiero que la gente que venga sea gente que se multiplique. Que lo que reciba Rayson, usted lo multiplique a otros jóvenes. Usted se lo pase a otros. Usted se multiplique en otros. Tenemos iglesia hoy porque lo que enseñó Jesús, ellos siguieron enseñándolo y propagándolo. Ellos no se quedaron con eso. Número 3, hermano, la mentalidad apostólica, la mentalidad es de multiplicación. La pastoral es estabilidad. ¿Tú estás conmigo? No, esto es expansión, hermano. No nos podemos detener, hay que seguir empujando. Empujar el crecimiento, el avance. Pastor, ¿y por qué compramos más sillas si yo veo que no se llenan? Porque se van a llenar, porque estamos creciendo, estamos avanzando. Pero la mentalidad de mantenimiento crea una cultura de estabilidad, de cuidar, de sostener y de evitar que la gente se vaya. No le voy a hablar fuerte, no le voy a hablar de crecer, de avanzar, de cambiar, porque se me van. Y tú tienes a la iglesia, hay gente ahí que no quiere cambiar su hogar, que no quiere mejorar su matrimonio, que no quiere dejar de ser un cabezón y una cabezona. Y los pastores lo saben, pero no le hable así porque después se me van. Jesús nunca evitó hablar fuerte de lo que tenía que hablar. Jesús nunca insultó a nadie ni maltrató a nadie, pero habló de lo que tenía que hablar. ¿Amén o no amén? ¿En qué se enfoca la mentalidad de expansión, la mentalidad apostólica? Se enfoca en desarrollar liderazgo, desarrollar la gente, mientras que la mentalidad pastoral se enfoca en centralizarlo todo en ellos. No, aquí usted también tiene que prepararse para predicar, para abrir casa de paz, para abrir discipulado, para predicarle a alguien, para liderar en la iglesia, para ser un servidor. Usted tiene que hacer algo para ser un consejero, si usted es un anciano o una anciana. Tiene que levantarse a hacer algo. Esa es la mentalidad apostólica. Líderes que den continuidad, que distribuyen la carga del pueblo. A mí me gusta la gente cuando dice, yo quiero que crezca la iglesia muchísimo. Tú vas a trabajar cuando crezca. Tú vas a dar consejería a la gente. Donde hay 300 matrimonios aparecen 70 problemas. ¿Estás conmigo? Una iglesia donde hay liderazgo, donde se desarrolla el liderazgo de la gente, se delega, se empodera a la gente. Hechos capítulo 6, cuando hubo problemas, los apóstoles dijeron, espérate, aquí hay más gente con liderazgo, aquí hay más personas con carácter. Reúnan ustedes varones llenos de virtud, de fe, de sabiduría, del Espíritu Santo, que hagan este trabajo. Eso es una iglesia apostólica. Que toda la iglesia es una maquinaria de trabajo para el reino. No un hombre, no una mujer. Número 5, la mentalidad apostólica es una mentalidad territorial, de conquista de territorio. Muchas veces la mentalidad de mantenimiento es administrar lo que tenemos. Estamos bien, estamos tranquilos, no gastemos dinero en un sonido nuevo, no hagamos esa cruzada que son muy caros, no hagamos ese congreso, estamos tranquilos. Donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí está el Señor junto con ellos. No necesitamos más gente. A veces agarran lo espiritual para justificar la mediocridad y la falta de avance. Amén. Entonces los pastorales y los apostólicos deben trabajar de la mano, trabajar juntos. Amén. Trabajar juntos, pero el apóstol envía, hermano, entrena. ¿El pastor qué hace? Pastorea. Mantiene, guarda. ¿Dónde están los pastores aquí que digan amén? ¿Está conmigo la iglesia? Esa es la diferencia. No es que un pastor sea malo, no, todos somos pastores. Yo tengo el ministerio pastoral. Pero en la esfera apostólica, en ese don y llamado que Dios nos ha hecho, estamos comisionados a multiplicar el rebaño del Señor, a empoderar al creyente que se convierte en un discípulo.
en un discípulo de Cristo. No un creyente que necesite mantenimiento constante. No, un creyente que se empodere de su vida espiritual. Eso es lo que es una iglesia apostólica. ¿Está conmigo? Ahora, el envío, cuando somos enviados, el cuarto principio, demanda liderazgo y discipulado intencional. En la iglesia tenemos una pequeña estructura, donde todavía los discipulados son pequeños. Tenemos el discipulado de edificadoras, tenemos el de hombres, tenemos el de jóvenes, solamente. Esos son los discipulados. Y lo tenemos live, hermano. Las reuniones son mensuales, ni siquiera son semanales ni quincenales. Pero una iglesia apostólica demanda liderazgo y discipulado intencional. O sea, no se puede enviar lo que no ha sido formado. Amén, hermano. Dile a alguien, formación. El problema de la gente es que la gente quiere entretención. Diga conmigo, entretención. No quiere formación, quiere entretención. Quiere cultos bonitos, con buena música, que le traigan a Pepito, a Carlito y al otro, que le toquen. Tú le invitas a Pepe y vienen todos. En los mismos pastores te dicen, tú tienes que invitar a fulanito para que se te llene la iglesia. Mentalidad de mantenimiento. Para mantener a la gente ahí involucrada, para que te lleven ofrenda, para que se te llene el auditorio. Después del evento, está con la misma gente ahí. Ahora, la mentalidad apostólica es una mentalidad de expansión, de traer las almas, de expandir el reino. Dígame amén, por favor, diga algo, gloria a Dios. Entonces no se puede enviar lo que no se ha formado. Y el envío sin proceso produce inmadurez. Usted tiene que dejarse procesar por la palabra del Señor, dejarse procesar por el Espíritu. Jesús no envió a multitudes, Jesús envió a discípulos. ¿A quién envió Jesús? A discípulos. Los formó en carácter, los formó en doctrina, los formó en la práctica. Jesús le enseñó a orar, le enseñó a echar fuera demonios, le enseñó a sanar enfermos, le enseñó a predicar el evangelio del reino y luego los envió. Jesús envió discípulos. Para tú ser un discípulo, tú tienes que tener un maestro. Pero hay gente que no quiere tener maestro. Todavía hay gente aquí que necesita sanidad emocional, sanidad espiritual, liberarse de taras emocionales, liberarse de taras psicológicas, de trauma, de problemas. Hay gente que necesita liberación para poder ir y discipular a otro, sanar el corazón, formar el carácter. Amén o no amén. Una iglesia apostólica por eso desarrolla liderazgo continuamente. Usted viene a la iglesia nuevo, tome el ADN de la casa, que es un curso de 4 semanas. Terminó el curso, entra en el discipulado. Ay, se me fueron, gloria a Dios. Ven los miércoles a la enseñanza, ven el domingo, aliméntate. Nos dijo un joven que invitaron a la actividad de hombres. Nos dijo, wow, apóstol, lo que usted está diciendo es verdad. Porque imagínese, yo juego softball hasta 3 veces a la semana y tengo un amigo que me está invitando a la iglesia hace meses. Y siempre le doy una excusa. Pero al softball va 3 veces a la semana. La esposa de ese debe estar contentísima. Uy, diga algo, por favor. Todo envío legítimo necesita proceso de formación. Diga proceso, formación. Usted diga, yo necesito formarme. Necesita ser formado. Te va a quedar así sin formarte, te va a quedar cacón todavía, te va a quedar cabezón, te va a quedar con todo eso complejo que tú tienes, que te ofende de todo te ofende, por todo te pone guapo, por todo pone la boca de aquí a allá. Cambia, tiene que cambiar. Pero Jesús bajaba del monte y decía a sus discípulos, generación de víboras, váyase de ahí. Y ellos iban detrás de Jesús de nuevo. Sabían que Jesús era el hombre que tenía la palabra para ellos. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Estás aquí todavía? Gloria a Dios. El modelo práctico de expansión de nosotros es abrir los grupos en los hogares, las casas de paz, igual que la iglesia de Hechos. Ellos se reunían ¿cómo? En el templo y en las casas. Ese es el modelo práctico. No todo el mundo lo hará quizás, pero usted va a ser enviado. Ahora, quiero decirle algo, iglesia. Este mensaje no es informativo, es convocante. No es una información que te estoy dando, es convocándote a ti. Te estoy convocándote
a ser un enviado del Señor en medio de nosotros. Yo te estoy convocando, yo no te estoy informando un mensaje para venir este miércoles, informarte, decirte una palabra bonita, que ahora levantemos la ofrenda, oremos y nos despidamos y nos vayamos felices. No, yo te estoy convocando a ti a convertirte en un creyente apostólico, a ser uno que ha sido enviado, a ser uno que ha sido comisionado, a tomar responsabilidad por el reino. Alguien está aquí en la iglesia, es convocándote que estoy. Cada creyente debe redefinirse. Tú no eres un asistente. Di conmigo, yo soy un enviado. Soy un enviado de esta casa, gloria a Dios. Eres un enviado, tu vida tiene una asignación. ¿Qué tiene tu vida? Tú tienes una asignación allá donde tú estás, en tu trabajo, en el negocio, en la familia, baja las manos, en la familia, en tu entorno, entre tus amigos. Usted es un enviado del Señor allá. Usted es un apóstol ahí. Usted es uno que fue enviado. Usted es un evangelista, un pastor, un maestro. Uno que ha sido enviado por Dios con una tarea. Este mensaje, hermano, de esta noche, esta enseñanza y de todos estos días, quizás, pastor, pero promocione la serie por Facebook, por allí, por aquí, por allá, haga de todo para que la gente venga, venga el que quiera, venga el que quiera, el que tiene hambre del Señor. Cuando alguien me invita a alguna actividad, yo nunca le he puesto, no soy tampoco el más conocido para nada, pero nunca le he puesto precio. Le pregunto, ¿tiene hambre de Dios? ¿La gente va a recibir el mensaje? ¿La gente va a recibir lo que yo llevo? Amén, pues yo voy entonces. Pero si yo voy para allá para que la gente no reciba, no tenga hambre, mejor no me lleve. Mejor no me invite, invita a otra persona. Invita a otro porque no se va a dar buena la actividad sin hambre. Amén. Cada creyente debe redefinirse. Tú no eres un asistente ni un miembro, eres un enviado. Segundo, tú debes activarte y servir. Toca a alguien y dile, actívate. Porque el servicio no es opcional. Es el primer nivel de entrenamiento apostólico, es el servicio. ¿En dónde sirvo, apóstol? En el área que tú entiendas que eres útil. En el área fuerte de talento. Amén. Tercero, involúcrate en el discipulado. Yo tengo años diciéndole a la gente, discipúlate. El discipulado es para toda la vida, igual que asistir a la iglesia. Porque siempre vamos a necesitar alimentarnos de la palabra, alimentarnos, tener comunión unos con otros, reunirnos, recibir, ministrar, dar a otros también. Eso lo vamos a necesitar toda la vida. Pero debes involucrarte en un discipulado porque nadie puede multiplicarse si no es formado. Debe multiplicarte. El discipulado te da cuidado, te da cobertura, te da alimento, te da entrenamiento. Viene el discipulado de edificadora, edifícate. El discipulado de hombre, edifícate en el discipulado de hombre. Procura aprender a discipular a otros también. Si hay alguno de ustedes que le toca formar otros, dígale a alguien, yo tengo que formar a otros. Dile, tú tienes que formar a otros. Número 4, tienes que abrirte a la expansión. Iglesia, estamos en expansión. Oh, gloria al Señor. Estamos en expansión. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú estás en crecimiento, no mucha gente te acompaña, porque el crecimiento demanda un alto nivel de compromiso. Es como cuando tú estás empezando un negocio. Poca gente quiere invertir porque no confía si te va a ir bien o no. Pero cuando tú creces, la gente dice, hey, quiero invertir. No, yo no necesito socio ya. Yo necesitaba socio antes, cuando yo estaba pequeño, cuando nadie me ayudaba. Estamos en un tiempo de expansión. Las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que hemos recibido de parte de Dios. Algo grande va a pasar, tan grande que te vas a sorprender. Involúcrate en lo que Dios está haciendo en esta temporada en medio de esta casa, hermano. Finalmente debes estar disponible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue diciendo, apártame a fulano. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando el Espíritu a veces lo dice, algunos no están disponibles. Dice, no tengo tiempo, no puedo, eso es muy difícil. Pero cuando el Espíritu Santo dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé, ellos estaban ahí orando y ayunando. Ellos estaban disponibles. ¿Está conmigo? Ellos estaban ahí disponibles, hermano. La iglesia apostólica no es una iglesia cómoda, hermano.
No somos una iglesia cómoda. No es cómodo venir aquí. No es el aire es cómodo, los asientos son cómodos, pero el voltaje del espíritu que hay aquí no es cómodo para nadie que no entienda lo que es la iglesia apostólica. Para el que tiene que la iglesia voy a la iglesia, wow, hoy me hablaron que Dios me va a prosperar. Hoy me hablaron que Dios me va a dar bendiciones. Hoy me hablaron que Dios me ama, sin compromiso, sin cambiar, sin carácter, sin fruto, sin moverte de lugar, sin dar fruto, sin dar testimonio, sin dejar algunas situaciones. No es verdad lo que te están predicando, es una media verdad. Y ese es el problema de mi mensaje, hermano. Es el bendito problema que tengo yo como ministro de Cristo. Que te voy a hablar lo que dice este bendito libro de la Biblia. Te voy a hablar de lo bueno que es Dios, que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es tu ayudador. Pero te voy a decir también que Cristo, después de sanar a alguien, le dijo: vete y no peques más. Vete y no vuelvas a cometer ese error. Vete y cambia. Por favor, te voy a decir eso. Aleluya. Ese es el gran problema que yo tengo, hermano. Ese es el gran problema. Por eso quizá la iglesia no se me llena todavía de gente. Pero Juan Calvino decía que prefería 20 salvos llenos del Espíritu Santo que una multitud de lobos en su iglesia. Así yo prefiero aquí un puñito de gente comprometida, porque sé que serán una bomba de tiempo cuando llegue el momento oportuno de Dios de lanzarnos, de catapultarnos, de llevarnos donde tiene que llevarnos. Seremos indetenibles, iglesia. Aleluya, póngase de pie. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana, te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.